Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Brian Steven Ríos Villegas y mi grupo, que está conformado por María Ángel Ospina Tovar y Sebastián Otalora, tenemos el gusto de venirles a hablar un poco sobre el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Precisamente les venimos a hablar del libro 9, 10, 11 y 12. Entonces, pues voy a empezar yo a hablarles un poco sobre el libro 9. Libro 9. De las leyes en sus relaciones con la fuerza defensiva. Este libro se divide en 10 capítulos, entonces empezaremos con el primero. ¿Cómo las repúblicas proveen a su seguridad? En este capítulo se plantea que si una república es pequeña será destruida por la fuerza. En cambio, si es grande la destruirá un vicio interior. Este doble inconveniente infecta los mismos a las democracias que las aristocracias. Sean buenas o malas, no hay forma que lo remedie. La República Federativa es capaz de resistir a una fuerza exterior y de mantenerse en toda su integridad, sin que se corrompa interiormente. No hay inconveniente que no evite la federación. Un usurpador no podría hacerlo en todos los estados, no serían igualmente popular en todos. El prestigio y la fuerza que alcanzaran en uno alarmarían a los demás. Si lograba subyugar a una parte, se resistirían las otras con fuerzas independientes de las sometidas, haciendo fracasar cualquier intento sin que hubiera llegado a consumarse. Cuando ocurra en uno de los estados alguna sedición que el mismo estado no pueda pagar con sus propios medios, recibirá el auxilio de los otros estados federados. Si alguno de ellos se desmoraliza introduciendo abusos, lo corregirán los otros. El Estado federal no puede parecer, aunque sucumbiera alguna de sus partes, quedarían las otras. Aun disolviendo la federación, cada uno de los federados y todos ellos seguirán siendo estados soberanos. Compuesta de pequeñas repúblicas, goza la Confederación de todo lo bueno que haya en cada una en lo referente a su gobierno interior, y respecto a lo exterior, la fuerza de la asociación le ofrece las ventajas de las grandes monarquías. Capítulo 2. La Constitución Federativa se ha de componer de estados de igual naturaleza y mejor de estados republicanos. Aquí se habla que los cananeos fueron destruidos porque formaban monarquías pequeñas y no se habían federado. La defensa no fue común, y es que la federación no está en la naturaleza de las pequeñas monarquías. Además, se dice que la República Federativa de Alemania se compone de ciudades libres y de estados pequeños sometidos a príncipes reinantes. ¿A qué me refiero? A que hay como una especie de monarquía. También se dice que la experiencia ha demostrado que esta república mixta es más imperfecta que la de Suiza y la de Holanda. El espíritu de la monarquía es la guerra y el engrandecimiento. El espíritu de la república es la paz y la moderación. Estos gobiernos heterogéneos solo de una manera forzada pueden entrar y subsistir en una federación. Por lo tanto, se logra ver que en la historia romana, que cuando los bellos eligieron un rey, todas las repúblicas de Toscana los abandonaron, y en Grecia pudo darse todo por perdido, desde el momento que los reyes de Macedonia obtuvieron un puesto en el Consejo de los Anfitriones. La República Federal de Alemania, compuesta de príncipes y de ciudades libres, subsisten porque tienen un jefe que es un magistrado de la Unión y, de cierto modo, el monarca. Bueno, compañeros, ahora pasaremos al capítulo 3. Otras cosas que requiere la República Federativa. Aquí en este capítulo se plantea que en la República de Holanda una provincia no puede pactar alianzas de ningún género sin el consentimiento de las demás provincias. Es una ley muy buena y aún necesaria en la República Federativa. Se le echa de menos en la Constitución germánica, en la que tal vez evitaría contratiempos que pueden ocurrirles a todos los miembros de la Confederación por la imprudencia, la ambición o la avaricia de uno solo. Por otro lado, se dice que es difícil que los estados que se asocian tengan la misma importancia e igual fuerza. ¿Por qué? Ya que la República de los Licios era una confederación de 23 ciudades, tenían un consejo común en el cual las ciudades grandes tenían 3 votos, las medianas 2 y las pequeñas solamente 1. La República de Holanda se compone de 7 provincias, unas son grandes o pequeñas, pero cada una tiene un voto.
Las ciudades de Licia pagaban sus tributos proporcionalmente al número de sufragios. Las provincias de Holanda no pueden ajustarse a la misma proporción, puesto que tienen un solo voto, las grandes, y las chicas pagan según su riqueza. Y por último, en Licia eran elegidos los jueces y magistrados por el Consejo Común, y en la proporción que ya hemos dicho, en la República de Holanda no son elegidos por el Consejo Común, ya que cada ciudad elige sus magistrados. Si he de dar un modelo de buena república federativa, es la de Licia la que pues yo me atrevo a señalar, o sea, desde mi punto de vista. Capítulo 4. De cómo proveen a su seguridad los estados despóticos. Aquí se dice que así como las repúblicas proveen a su seguridad uniéndose, los estados despóticos lo hacen separándose, o sea, es todo lo contrario, ya que aquí se aíslan por así decirlo. Aquí sacrifican una parte del país, también el territorio fronterizo dejándolo desierto y de este modo el cuerpo del imperio se hace inaccesible. Está admitido en geometría que cuantos más extensos sean los cuerpos, más pequeña es su circunferencia relativa. Así la práctica de devastar las fronteras es más tolerable en los grandes estados que en los medianos. Con esa devastación, el Estado se hace a sí mismo todo el daño que pudiera hacerle un cruel enemigo, mas no será el enemigo quien se lo haga directamente. El Estado despótico suele emplear otro medio para el mismo objeto de no estar en contacto con los pueblos vecinos, como cuáles uno puede ser poner las provincias fronterizas en manos de un príncipe que sea sea su feudatario, que es lo que hacen en Persia, el mogol y las monarcas de China. Y a los turcos les va bien desde que han puesto entre ellos a sus enemigos y, o sea, como en otro tiempo a los transilvanos. Capítulo 5. De cómo provee la monarquía a su seguridad. Aquí se plantea que la monarquía no se devora a sí misma como el Estado despótico, pero su territorio puede ser invadido. Por eso se tienen plazas fuertes en las líneas fronterizas y ejércitos para defender estas mismas plazas. El terreno más pequeño se disputa con arte y con tesón. Los estados despóticos invaden unos a otros, solamente las monarquías hacen las guerras. Las plazas fuertes pertenecen a las monarquías, los estados despóticos temen tenerlas, no se atreven a confiárselas a nadie porque donde impera el despotismo nadie ama al príncipe ni al estado. Capítulo 6. De la fuerza defensiva de los estados en general. Bueno, aquí voy a hacer un breve resumen porque en realidad esto era uno de los capítulos más largos, entonces para no hacer tan extensa la exposición, se puede decir que para que un estado sea fuerte, lo primero que se necesita es que las distancias estén en proporción con la rapidez que exija la ejecución de cualquier plan y con la prontitud indispensable para estorbar cualquier empresa enemiga. ¿Cómo se puede ver esto? O sea, esto se puede ver a través de un ataque que puede venir por diferentes lados. La defensa exige que a todos lados pueda cubrirse al mismo tiempo. Esto quiere decir que la extensión del Estado no conviene que sea mucha, sino que esté en relación con la rapidez que permite a los hombres la naturaleza para transportarse de un lugar a otro. Francia y España son precisamente del tamaño requerido. Las fuerzas pueden estar en comunicación, concentrarse o, o disgregarse pronto y pasar de una frontera a otra en pocos días. En Francia, por fortuna, la capital se encuentra bien situada. El príncipe desde ella puede verlo todo. Pero en estados tan grandes como Persia, para acudir a una frontera atacada hay necesidad de algunos meses. Las tropas dispersas tardan en reunirse, que no es posible hacerlo en marchas forzadas durante meses como lo es durante 15 días. Si el ejército de la frontera es derrotado, vendrá la dispersión. Por esta se reserva muy distante y se le retira, y se puede retirar muy difícilmente. Un ejército invasor avanzará después de su primera victoria, sin encontrar apenas resistencia, y en pocas jornadas estará a la vista de la capital. Podrá situarse antes de que los gobernadores de estas provincias reciban órdenes de mandar ayudas. Por eso, aún avisados, los que juzguen próximamente las revoluciones precipitarán obedeciendo, porque la gente que es fiel
temen, o sea, le temen al castigo y dejan de serlo cuando lo ven muy lejano. Trabajan por sus intereses particulares o sea, que más bien que por los del príncipe. Y pues, o sea, esto lo hemos hablado, por ejemplo, en clase, que el hombre actúa de acuerdo a su supervivencia, piensa en sí mismo. Por eso se dice que, o sea, disuelto un imperio, se toma la capital, se disputará las provincias y el conquistador a los gobernadores. Para resumir todo, se puede decir que el verdadero poder de un príncipe soberano consiste menos en la facilidad de conquistar que en las dificultades que pueda oponer a quien le ataque, en la inmutabilidad de su condición, como para resumirlo. Y para agradecerlo, los estados aumentan sus puntos débiles. Capítulo 8. Caso en que la fuerza defensiva de un estado es inferior a su fuerza ofensiva. Aquí se utiliza una frase muy famosa que dice: los ingleses no son nunca tan débiles y fáciles de vencer como en su patria. Por esto es que los mismos que se decían que eran los romanos, los que experimentaban los cartagineses, lo que le ocurría a toda potencia que mande al exterior ejércitos expedicionarios para unir por la fuerza de la disciplina y del poder militar a los que están desunidos por intereses políticos o civiles. Por este motivo es que el Estado sigue siendo débil, porque el mal persiste y el remedio lo debilita más. Por eso es que la máxima de Sir Coucy es una excepción de la regla general, que no recomienda expediciones lejanas y es una excepción confirmatoria de la regla, puesto que se aplica singularmente a los mismos que han violado dicha regla. Después pasamos al capítulo 9, que es de la debilidad relativa de los estados. Aquí se dice que toda grandeza, toda fuerza, todo poder es relativo. Hay que guardarse bien de que por querer el aumento de una extensión, también, puede crecer la grandeza real y disminuir la relativa. Aquí se puede ver que a finales del reinado de Luis XIV había llegado a Francia al más alto grado relativa de grandeza. Alemania no había tenido aún los grandes monarcas que ha tenido después, y Italia estaba en el mismo caso. Escocia e Inglaterra todavía no formaban una sola monarquía, pero entre Aragón y Castilla no había perfecta unidad. Por eso es que las partes de España que estaban separadas de la península eran débiles y se debilitaban cada vez más. Y por último, el capítulo 10, que es de la debilidad de los estados vecinos. Aquí se dice que cuando se tiene por vecino a un estado en decadencia, importa mucho no acelerar su ruina, pues no hay situación más ventajosa y nada tan cómodo para un príncipe como tener al lado quien reciba por él mismo todos los golpes y todos los ultrajes de la mala suerte. Y es raro que la conquista del vecino estado decadente aumente en fuerza real, ya que aquí lo que se pierde es en fuerza relativa. Hola, soy María Ángel Ospina Tovar, estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Villavicencio. Hoy les voy a explicar el libro 10 de las leyes según sus relaciones con la fuerza ofensiva. En su capítulo 1 nos habla de que la fuerza ofensiva se halla regularizada por el derecho de gentes, que es la ley política de las naciones considerada según las relaciones que éstas tienen entre sí. Capítulo 2 de la guerra. Se habla sobre el derecho de la guerra y a conquistar. También menciona la necesidad de conservar las conquistas, de su uso y de los medios para conservarla. El derecho a la guerra lo define argumentando que cada hombre tiene el poder a defender a su persona y sus intereses. No obstante, los hombres no deben estar en guerra continuamente. Deben intentar entenderse y de ahí la necesidad que tienen las naciones de tener embajadores en distintos territorios. Mediante estos embajadores, las naciones firman tratados. Por medio de estos tratados se responsabilizan a devolver rehenes, cuidar heridos, etc. Existe una gran conexión de esta idea con el derecho de gentes, aunque Montesquieu trata más sobre el derecho de la guerra, del que cree que no tiene otro fundamento que el de una defensa necesaria, y nunca por conveniencia o por conseguir la gloria. En cuanto al derecho a conquistar, Montesquieu
vuelve a apoyarse en la división de los gobiernos para aclarar en qué momento y hasta qué punto deben hacerse conquistas y cómo se debe tratar al país una vez ha sido conquistado. Por otra parte, el derecho de guerra se deriva de la necesidad y de una rigurosa justicia, y por lo tanto, si los que se dirigen a la conciencia o los consejos de los príncipes no se atienden a esta verdad, todo está perdido. Y cuando lo fundan sobre principios arbitrarios de gloria, bien parecer o utilidad, la tierra se inunda con olas de sangre. Y no se trate de excusar la injusticia de la guerra con la gloria del príncipe. Una gloria de esta clase no sería otra cosa que orgullo y por lo tanto una pasión y nunca un derecho legítimo. Capítulo 3 del derecho de conquista. El derecho de conquista nace de la guerra, la cual es su consecuencia y debe por tanto seguir su espíritu. El derecho que adquiere el conquistador sobre un pueblo conquistado debe conformarse a 4 clases de leyes. La primera, a la ley de la naturaleza, que ésta hace que todo aspire a la conservación de las especies. La segunda, la ley de la luz natural, que quiere que cada uno haga con otro lo que desearía que se hiciese con él. La tercera, la ley fundadora de las sociedades políticas, con la cual hace la ilimitada duración y a la que deduce de la conquista misma. Esta es una adquisición y el espíritu de adquirir lleva consigo el de conservar y usar, pero no el de destruir. Además de esto, un Estado que conquista a otro lo trata de uno de los 4 modos siguientes, o continúa gobernándolo según las leyes, y no toma para sí otra cosa que el ejercicio del gobierno político y civil, o le da un nuevo gobierno a ambas clases, o destruye la sociedad y la dispersa entre otras, o extermina a todos los ciudadanos. Por otra parte, del derecho de matar en la conquista han inferido los políticos el de reducir a servidumbre, pero esta consecuencia es tan infundada como sus premisas. No hay derecho de reducir a servidumbre, sino cuando es necesario para su conservación, porque este es el objeto de la conquista, y la servidumbre nunca lo fue, si bien puede suceder que sea útil como medio que conduzca a aquella. Después de cierto tiempo, todas las partes del Estado conquistador, después de que se hayan unido a las del conquistado, por costumbres, casamientos, usos, leyes, asociaciones y conformidad de genio, debe concluirse la servidumbre, por cuanto el derecho del conquistador está solamente fundado en la falta de estas cosas y en la gran aversión que media entre las 2 naciones, que impide que la una pueda confiarse en la otra. Por ende, el conquistador que reduce un pueblo a la servidumbre debe reservarse los medios, que son innumerables, para hacerlo salir de ella. Capítulo 4 de algunas ventajas del pueblo conquistado. Los estados que se conquistan no se hallan generalmente en la fuerza de la intuición, pues la corrupción se ha introducido en ellos y las leyes han dejado de ejecutarse y el gobierno se ha hecho opresor. Es por ello que Montesquieu nos dice que a los conquistadores les corresponde reparar los daños que han hecho, y asimismo Montesquieu define el derecho de conquista como un derecho necesario, legítimo y desagradecido, que deja siempre que pagar una deuda inmensa para satisfacer la naturaleza. Capítulo 5. Gelón, rey de Siracusa. El tratado que hizo Gelón con los cartagineses fue el tratado de paz más hermoso que nos habla la historia, pues él exigió que renunciaran a la costumbre de sacrificar los niños, lo cual era una cosa admirable, ya que este rey desechó 300.000 cartagineses y les impulsó una condición que no era útil más que para estos, o más bien estipuló en beneficio del género humano. Capítulo 6 de la República Conquistadora. Montesquieu nos habla de cómo se resiste a la naturaleza de una constitución federal que un estado confederado conquiste al otro, pero también resulta
contradictorio de ella que una república democrática conquiste ciudades, que éstas no podrían formar parte de la esfera de su democracia. Por ende, es necesario que el pueblo conquistado goce de sus derechos de soberanía como establecieron los romanos desde un principio. Pero esto se debe limitar, pues la conquista al número de ciudadanos que se juzguen necesarios para formar el Estado democrático. Capítulo 7, continuación del mismo objeto. Las conquistas hechas por las democracias tienen también el inconveniente de que su gobierno es siempre odioso al pueblo vencido, porque aun cuando al parecer es el de una monarquía ficta, los vencidos se hallan en tal caso en una situación muy triste, ya que no gozan los beneficios de la democracia ni de la monarquía. Capítulo 8. Continuación del mismo objeto. Así es, cuando una república domina sobre algún pueblo, éste debe cuidarse de remediar los males que se derivan de la naturaleza de las cosas, dándole un buen derecho político y buenas leyes civiles. Capítulo 9. De una monarquía que conquista a su inmediación. Si una monarquía puede obrar mucho tiempo antes de que el engrandecimiento la debilite, se hará temible y su fuerza durará en cuanto se halle reprimida por las monarquías vecinas. En esta clase de conquista es de absoluta necesidad que se dejen todas las cosas como se encuentran, es decir, que se conserven los mismos tribunales, las mismas leyes y las mismas costumbres y privilegios. Lo único que debe mudarse es el ejército y el nombre del rey. Por otra parte, cuando una monarquía extiende sus límites por la conquista de algunas provincias vecinas, debe tratarlas con suma benignidad. Capítulo 10. De una monarquía que conquista otra. Una monarquía conquista algunas veces otras. Si esta es pequeña, puede sujetarla con fortalezas, pero si es grande, debe establecer colonias para su conservación. Capítulo 11. De las costumbres del pueblo vencido. Estas conquistas dejan la nación vencida a sus leyes y es necesario respetarle sus costumbres, ya que el pueblo las conoce, las ama y las define mejor que a otras. Capítulo 12. De una ley de Giro. Montesquieu no considera como buena la ley promulgada por Giro para que los lidios no pudiesen ejercer sino profesiones infames o viles. Se dice que en las revoluciones se olvidan las invasiones. Estas, no obstante, tardan muy poco en llegar, porque los dos pueblos se unen y ambos se corrompen. Por ello, Montesquieu prefiere conservar con las leyes la rudeza del pueblo vencedor. Capítulo 13. Carlos XII. Fue un príncipe que no hizo uso sino de sus solas fuerzas, ya que preparó su ruina formando designios que solamente podían llevarse a cabo por medio de una guerra dilatadísima, que su reino se hallaba imposibilitado de sostener. No era un estado en decadencia lo que se proponía destruir. Carlos XII se creía dueño del mundo en los desiertos de la Polonia, en que divagaba y tenía como derramada la Suecia, en tanto que su principal enemigo se hacía fuerte contra él, lo estrechaba. Se establecían sobre el mar Báltico y destruía o tomaba la Livonia. Capítulo 14. Alejandro. Alejandro no emprendió su marcha hasta que aseguró la Macedonia de los pueblos bárbaros circunvecinos y concluyó de sujetar a los griegos. No aprovechó esta victoria sino para la ejecución de su empresa. Inutilizó la envidia de los lacedemonios, atacó las provincias marítimas, hizo seguir las costas a su ejército para no separarse. Alejandro se opuso a los que querían tratar a los griegos como señores y a los persas como esclavos. No pensó sino en unir las dos naciones y en hacer desaparecer las distinciones de vencedores y vencidos. Abandonó después de la conquista todos los medios que le habían servido para realizarla. Capítulo 15. Nuevos medios de conservar lo conquistado. Cuando un monarca conquista un estado grande, puede poner en práctica un medio admirable, igualmente propio para moderar el despotismo y para conservar lo adquirido. Por otra parte, los tribunales son también mixtos.
Esto produce muchas ventajas. Las dos naciones se reprimen mutuamente y conservan ambas el poder militar y el civil, y no se destruyen la una a la otra. La nación conquistadora puede extenderse por todas partes sin debilitarse y perderse, y se encuentra en aptitud de resistir las guerras civiles y las extranjeras. La falta de una institución tan sensata ha perdido a casi todos los conquistadores. Capítulo 16 de un Estado despótico conquistador. Cuando la conquista es inmensa, supone la existencia del despotismo. En este caso, el ejército extendido por las provincias no basta para defenderla y hay una gran necesidad de que haya un cuerpo especialmente adicto al príncipe para que caiga sobre la parte del imperio que quiere sublevarse. Capítulo 17, continuación del mismo objeto. Los romanos en todas partes hacían reyes para convertirlos en instrumentos de servidumbre. Es decir, esta conducta es verdaderamente necesaria y hasta indispensable, porque si el conquistador se apropiara del Estado conquistado, ni los gobernadores que le enviaran a él tendrían poder bastante para sujetar a los súbditos, ni él mismo lo tendría tampoco para contener a aquellos, y se vería precisado sacar las tropas de su antiguo reino para guarnecer el nuevo. Muy buenos días, compañeros y docente, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre el libro 12 del espíritu de las leyes. Este libro habla de las leyes que forman la libertad política según sus relaciones con la Constitución, y a continuación procederé a hablar de los capítulos de este mismo libro. Muchas gracias. Capítulo 1. Leyes que establecen la libertad política según sus relaciones con la Constitución y el ciudadano. Esta sería la introducción de este libro. Capítulo 2. Diversos significados de la palabra libertad. La palabra libertad ha recibido diversos significados. Unos lo toman como la facultad de deponer o imponer al que antes había conferido un poder tirano. Otros eligen una persona a quien deben obedecer. Para otros esta palabra es el derecho de estar armados y ser violentos y hacer lo que ellos quieran. Para otros es el privilegio de no ser gobernados. Para otros es el derecho de llevar crecida la barba. Esto era su pensamiento. Cada uno entiende la libertad como el gobierno que se adapte a sus costumbres o inclinaciones. Siguiente capítulo, capítulo 3, de lo que constituye la libertad. Se dice que en la democracia el pueblo hace lo que quiera, pero en esto no consiste la libertad política. Esta consiste en hacer todo lo que las leyes le permitan y no lo que ellos quieran. Capítulo 4. Continuación del mismo objetivo o de lo que constituye la libertad. La democracia y la aristocracia no son libres por naturaleza. La libertad política se encuentra solo en los gobiernos. El poder es que el poder se contenga con el poder, es decir, que exista una constitución en dicho estado que los obligue a hacer lo que dice la ley y no lo que ellos digan. Capítulo 5. Hay diversos estados. Roma tenía como objeto engrandecerse. La guerra de Lacedonia, la religión de los pueblos judaicos, el comercio de Marsella, entre otros. Sus glorias y del Estado eran las monarquías. Tienen principios de buena libertad y se mostraban por sí mismos. Capítulo 6. La Constitución de Inglaterra. Este país se constituyó con una monarquía, pero que contenía democracia. En cada estado hay 3 clases de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo de las gentes y el ejecutivo que pertenecen al civil. El príncipe o el magistrado crean las leyes para cierto tiempo o para siempre. También las derogan, las que ya están existentes, o las pueden cambiar, modificar. El príncipe también hace la paz o la guerra. El príncipe o el magistrado también castiga los crímenes o decide la contienda de los particulares.
Si se une el derecho legislativo y el ejecutivo, cada ciudadano debe tener voto con su distrito para poder elegir sus representantes. El poder ejecutivo debe residir en el monarca. El legislativo debe estarse reuniendo constantemente, ya que si no lo hacen, la libertad dejaría de existir, ya que cada ciudadano haría lo que quisiera. Capítulo séptimo. La monarquía no tiene la libertad por objetivo directo, sino que, hablando de el estado anterior, las nuevas monarquías sencillamente hacen lo que quieren. Es decir, estas nuevas monarquías, aparte de la monarquía de Inglaterra, no tienen una constitución y por ende son tiránicos. El capítulo 8. Los antiguos no conocían el gobierno fundado sobre una corporación de nobleza. Grecia e Italia eran pueblos aislados y tenían gobiernos estables y reunían sus gentes tras las murallas. Un gobierno gótico era en su principio una mezcla de aristocracia y de monarquía. Decían que el pueblo era esclavo y asimismo decían que era bueno porque estos mismos mejoraban el pueblo. Capítulo 9. Aristóteles. Como las virtudes o los vicios del príncipe, o por cosas como la usurpación del poder o la sucesión de la tiranía. Los antiguos desconocieron la división de los tres poderes, y no había una idea exacta de qué era la monarquía. Capítulo 10. El pensamiento entre políticos. Pensamiento entre políticos. Arribas, rey de Impiro, no imaginó otra cosa que una república. Los malosos, para limitarlo, crearon dos reyes que debilitaron el Estado y solo hacían enemigos. Capítulo 11. En los tiempos heroicos se establecen entre los griegos una especie de monarquía que no subsistió. Los tres poderes estaban distribuidos de tal modo que el pueblo desempeñaba el legislativo, el rey el ejecutivo con la facultad de juzgar y sencillamente el poder judicial no existía. En las monarquías actuales el principio tiene los tres poderes, el ejecutivo, poco del legislativo y ausencia del judicial. En los gobiernos en los tiempos heroicos estaban mal distribuidos estos tres poderes. Los griegos no conocieron la libertad verdadera o la verdadera distribución de los poderes. Capítulo 12. La corona era selectiva en tiempo de los 5 primeros reyes y el Senado, después de la muerte del rey, se examinaba el Senado examinaba si debía o no conservar la forma de gobierno que ya había sido establecida por dicho rey que ya falleció. La constitución era monárquica, aristocrática y popular, y lo ordenaba el poder. Tal poder que tenía tanto como también se conocían bastantes rivalidades. El rey mandaba en los ejércitos, tenía gran autoridad, los reyes juzgaban con los senadores, el pueblo elegía magistrados. La constitución cambió en el reinado de Servio Tulio. Tarquín no se hizo elegir ni por el Senado ni por el pueblo, considerando el servicio de Tullia como un usurpador. Su poder se aumentó para estos medios, para lo que había de arrabasible. En él se hizo más odioso todavía en su reinado. Capítulo 13. Los romanos dejan en su capital las naves, palacios, para ir a buscar las ruinas, como cuando la vista que se ha creado, y dicha vista daban ganas de ir a escalar las piedras y las montañas. Las familias gozaron de prorrogativos. Roma tenía una monarquía más electiva. Capítulo 14. Cuatro factores que se vieron para la libertad de Roma. Se establecieron magistraturas accesibles. Segundo, el poder del consulado.
se desunió. Tercero, las leyes sagradas establecieron tributos. Cuarto, se aumentó la influencia de los plebeyos. Capítulo 15. El Senado y el consulado recuperaron de este modo una libertad que imprudentemente había confinado a sus trinos. Se conmovieron los espectáculos, el cuerpo ensangretado de Lucrecia, que esto conmovió la libertad. Capítulo 16. Los cónsules creaban y formaban cada 5 años el cuerpo del pueblo. Daban leyes de esta manera a la corporación misma. El Senado tenía la facultad de arrebatar, por decirlo así, la república en las manos del pueblo con la creación de un dictador. Capítulo 17. Ramo, su preocupación era el mando y la ambición. Era su preocupación principal de Roma. Roma siempre fue creada como una usurpadora. El pueblo disputaba el Senado. Toda Roma porque era celoso de su libertad. Los cónsules formaban el aislamiento de las tropas que llevaban a la guerra. Capítulo 18. El poder judicial estaba conferido por el Senado y magistrados y ciertos jueces. Los cónsules juzgaron después que los reyes. Los reyes se reservaban el conocimiento de los criminales y los cónsules los sucedieron a él. Allí también nació la ley valeriana, que permitió apelar al pueblo las sentencias de los cónsules. También nació la ley de las 12 tablas, modifica que no pudiese decidirse sobre sí o no en las grandes asambleas del pueblo. Capítulo 20. La distribución de los 3 poderes en todos los gobiernos moderados era para calcular los grados de la libertad que podía gozar cada uno de ellos. Muchas gracias.